Javerim, shalom a todos. Estamos viajando desde Tel Aviv, de la zona de Tel Aviv a Jerusalén. Hoy, día lunes de la semana correspondiente a Parashat Bo del año 5772. Y en Parashat Bo, Be'ezrat Hashem, ocurren una enorme cantidad de acontecimientos, entre ellos los 7 últimos de los 10 azotes que Akadosh Baruj Hu va a propinar a Mitzrayim, a cada Mitzrayim, no para castigarles, no para salvarnos, porque puede salvarnos de un modo mucho más sencillo, sino para asentar su poder, su reinado y los diferentes modos en que conduce la realidad. Pero antes de la última plaga, antes del último azote, antes de Makat Bejorot, en que morirán los primogénitos de Mitzrayim, aparece una mitzvah. Hay quienes dicen una, hay quienes dicen dos. Aparece una mitzvah fundamental para Am Israel y fundamental en la Torah toda. Tan importante es esta mitzvah que aparece en la cuarta aliyá de nuestra parashá, que al inicio de la Torah, en Bereshit, Rashi dice que razonablemente la Torah debería haber empezado ahí, en esta mitzvah, que dice: Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lekol chodshei hashana. Dice: este mes, el mes de Nisan, es para ustedes la cabeza, el primero de los meses. Primero es de todos los meses del año. Y enseguida, como explicando el porqué de esta mitzvah, Akadosh Baruj Hu nos da una mitzvah preciosa. La única mitzvah, esencialmente, que tenemos que cumplir nosotros y que es nuestra llave para la redención completa de Mitzrayim. Que, como bien sabemos, si no hubiéramos incurrido en el Geta Egel, si no nos hubiéramos dejado seducir de uno u otro modo por la tentación idolátrica del becerro áureo, se habría tratado ya de la Geulá completa por la que aún clamamos hoy día. Moshe habría sido el Mashiach, habría entrado con nosotros a la tierra de Israel y habría erigido el Beit HaMikdash, que ya ese primer Beit HaMikdash, único Beit HaMikdash, habría sido eterno. La mitzvah que nos da Akadosh Baruj Hu es la del Korban Pesach. El Korban, el sacrificio, la ofrenda de Pesach, que en traducciones afectas a las transliteraciones inútiles llaman el sacrificio pascual o el cordero pascual. Esta mitzvah nos pone a prueba, primero espiritualmente y después materialmente. Espiritualmente nos pone a prueba porque la mitzvah consiste en esta su primera edición, aún en Mitzrayim, y es eterna, es para todos los años, para siempre. Pero en su primera edición, la mitzvah implica que nosotros, el pueblo de Israel, que llevamos más de 2 siglos en Mitzrayim, y que nos hemos dejado tentar por alguna que otra de las idolatrías egipcias, cualquier parecido a lo que nos ocurre hoy día en nuestros diversos exilios no es pura coincidencia. Y la primera y más importante de las idolatrías por las que nos hemos dejado tentar ha sido
el culto al Cordero, que tiene mucho que ver con las eras astrales y demás. Pero el culto al Cordero implica que para el pueblo egipcio de aquel entonces, para Mitzrayim, la oveja, el cordero, no solo es un animal sagrado, sino que tiene categoría divina. Y le rinden culto al cordero. Y ni hablar de que, por supuesto, lo tratan bien, mucho mejor que a sus esclavos. Y lo cuidan, y lo crían. Y de ninguna manera lo comen, ni lo matan. Y de ninguna manera lo maltratan. Viene Akadosh Baruj Hu y nos dice: vaya cada jefe de familia, tome un cordero, átelo a la pata de la cama por unos días. Átelo a la pata de la cama por unos días. Y tras unos días de tenerlo atado a la pata de la cama, el 14 por la noche, ese cordero debe haber sido sacrificado y estar siendo disfrutado en un gran banquete festivo, en un gran banquete libertario, en un gran banquete de preparación de esponsales de Knesset Israel, del pueblo de Israel todo, con Akadosh Baruj Hu. No hay ningún otro corbán, ninguna otra ofrenda de todas las ordenadas en la Torá que incluya tantos detalles y tantas previsiones como el Corbán Pesaj. Y primero tenemos que lograr gobernar nuestro instinto que nos inclina a tener miedo del presunto diosesillo peludo y a traer sobre nosotros malos designios, Hasbe Jalila, si tomamos a ese pobre animal erigido en deidad y lo atamos a la pata de la cama o a la reja de la casa, y unos días más tarde, encima, por si eso fuera poco, nos lo comemos. Espiritualmente esto tiene implicancias muy fuertes, porque yo tengo que ser capaz de sobreponerme a mi experiencia idolátrica, a todos los años que llevo apegado, afecto a la idolatría egipcia, para ser capaz de tomar a ese presunto Dios, maltratarlo primero, tenerlo cautivo, oír cómo se queja, oír cómo llora, y por fin sacrificarlo en medio de una gran fiesta, en la cual el sacrificio mismo y el banquete a continuación implican o expresan mi capacidad de ser redimido por fin, ahora mismo, hoy, cuando vayamos a salir de Mitzrayim. Corbán Pesaj, entonces, como dice Rashi ahí al inicio de Bereshit, es la primer mitzvah que recibe el pueblo de Israel como pueblo. Es la primer mitzvah de una categoría nueva en la humanidad. A partir de ahora hay un pueblo que está siendo extraído de la esclavitud, donde tuvo que fermentar, donde tuvo que crecer, donde tuvo que criarse, específicamente para que pueda ir hasta Sinai, hasta el monte Sinai, y decir esas palabras mágicas: Naaseh venishma, haremos y entonces oiremos, y entonces comprenderemos. Somos capaces de hacer por iluminación directa de Akadosh Baruj Hu y obedecer como obedecen los ángeles, sin someter los designios divinos a nuestro raciocinio ínfimo. Y somos capaces de comprender y de aceptar que solo después de llevar a la acción los designios del Creador vamos a ser dignos o vamos a contar con las herramientas para de uno u otro modo comprenderlos. Graciosamente, como hemos recordado muchas veces,
no tan graciosamente. Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim, tiene el mismo valor numérico que Naaseh Benishma. Haremos y entonces comprenderemos. Y no es gracioso y no es una mera coincidencia, porque entre las distintas tesis que traen nuestros sabios acerca de por qué mérito fue liberado el pueblo de Israel, aquella a la que más afectos somos con emoción y amor en la comunidad de Torah, es la que dice que el pueblo de Israel fue liberado de Mitzrayim por el mérito que va a adquirir 50 días más adelante, cuando reciba la Torah y la acepte con esas palabras, la acepte en términos que solo los ángeles estaba previsto que fueran capaces de recibir o de asumir para sí. Entonces, por el mérito lemafrea, por el mérito proactivo, no retroactivo. No, por el mérito retroactivo, perdón, sí, de Naaseh Benishma, por el mérito retroactivo de la fe con que vamos a recibir la Torah y la disposición con que vamos a recibir la Torah, es entonces que existe Yetziat Mitzrayim, existe la salida de Mitzrayim. Y como decíamos entonces, el Korban Pesach pasa a ser un punto fundacional de una nueva categoría entre las naciones del mundo. De una nación que tiene por misión llegar al monte Sinai, recibir la Torá del modo que acabamos de explicar, ponerse en categoría de ángeles y entonces guiar al mundo entero hacia la Geulá completa. Esparcir, expandir la Torá, ser Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado. Si un reino entero es de sacerdotes, debe ser porque ha de ser sacerdote de otros reinos, de otros pueblos. Nacemos en ese momento con la misión de ser sacerdotes del mundo, sacerdotes de la humanidad. Entonces, Korban Pesach de vuelta, con el pasuk que le precede, diciendo que presumiblemente por Korban Pesach y por lo que le sigue, este mes, el mes de Nisan, es el primero de los meses del año para nosotros a partir de ahora, aunque el mundo fue creado entre Elul y Tishrei, digamos, de acuerdo a la mayoría de las opiniones. Entonces no nos va a asombrar que haya un paralelismo maravilloso entre este Korban Pesach, la primer mitzvah de una categoría nueva en lo humano, y la primer mitzvah que recibió el género humano nunca, la mitzvah de procrear y multiplicarse, que recibieron Adán y Javá, allá, Adán y Eva, allá durante la acción de Bereshit. Prurbu es el primer mandamiento de la humanidad. Korban Pesach es el primer mandamiento que recibe como pueblo el pueblo de Israel. Prurbu tiene valor numérico 500. Korban Pesach también, como ya habréis adivinado. Y este paralelismo es de una belleza insondable, porque así vamos caminando y despacito, Be'ezrat Hashem, en próximos estudios vamos a develar algunos otros 500 notables que pueden ir trazando nuevos escalafones en la historia de la humanidad hacia la redención por lo que estamos clamando, Be'ezrat Hashem, y que tenemos que recibir ya ahora, muy pronto en estos días. Kenia y Ratzon. Si vamos a encontrarnos en Parashat Bo con un reinicio, una refundación de la relación del Creador con sus criaturas, de la relación del Creador con el hombre. Otra vez tenemos una primer mitzvah. Otra vez tenemos un primer mandamiento que va a establecer la ligación fundamental entre el Creador y sus criaturas, para a partir de allí apelar a una redención completa que tiene que empezar en pocas horas. Be'ezrat Hashem, esa es la inmensa importancia
inicial del Corbán Pesaj que nos es ordenado en la cuarta aliyá de nuestra parashá. Mucho más adelante, en Parashat Behar, una de las tantas veces en que Akadosh Baruj Hu va a invocar o va a evocar o va a convocar a la realidad presente la historia de la salida de Mitzrayim, cuando nos sacó de Mitzrayim, va a hablar a Akadosh Baruj Hu en los siguientes términos. Esto está en el libro de Vaikra, el Levítico, capítulo 25, verso 55. Y dice Hashem: Kili bnei Israel avadim, avadaihem, asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Javerim, disculpas un instante, vamos a pasar a un puesto de seguridad. Dice Kadosh Baruj Hu: Kili bnei Israel avadim, porque para mí son siervos u obreros los hijos de Israel, para mí. Pero dijo esto y continúa diciendo: Avadaihem, mis siervos son, y parece una redundancia. Asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim, no porque los saqué de la tierra de Mitzrayim, sino que los saqué. Agrego anecdóticamente, evoco, al declarar dos veces que ellos son mis siervos, evoco que yo los saqué de la tierra de Mitzrayim. Pero no digo que sea por eso que son mis siervos. De verdad son mis siervos porque ellos dispusieron ser mis siervos. Shalom. Son mis siervos porque dispusieron ser mis siervos. Porque dijeron Naaseh Benishma. Porque estuvieron dispuestos a recibir la Torah completa. Pero ellos son siervos para mí. O sea, son siervos por sí mismos. Tenemos tres cosas, tenemos tres etapas. Kili bnei Israel avadim. Primero, li bnei Israel. Li bnei Israel, para mí son bnei Israel. Y aparte de ser para mí, son avadim. Son avadim que ya eran siervos, como decimos, avadim hainu le Faraó be Mitzrayim. Fuimos siervos para Paró, para el faraón en Egipto. Si en Egipto adquirimos la capacidad de ser siervos, en Yetziat Mitzrayim mantuvimos la capacidad de ser siervos, de servir, pero la elevamos al mayor nivel al que puede llegar alguna vez. Somos siervos de lo único de lo que es imposible no ser siervo. Obedecemos al único al que es imposible no obedecer. De ese modo somos los más libres entre los libres. Dice Akadosh Baruj Hu entonces: Kili bnei Israel avadim, avadaihem, asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Porque para mí son siervos bnei Israel, mis siervos son, que yo los saqué a ellos de la tierra de Mitzrayim. Y miren qué hermoso lo que sucede aquí. Porque en el Corbán Pesaj, que dio inicio a toda la epopeya, nosotros tuvimos que tomar el principal diosesillo del lugar en el que habíamos estado por más de 2 siglos y sacrificarlo, para sacrificar con él todo apego a la idolatría que pudiera restar entre nosotros. Tiempo más tarde, cuando Kadosh Baruj Hu evoca lo que hizo a partir de ese mismo momento, del Corbán Pesaj en adelante, también antes en los azotes, pero evoca cuando nos sacó de Mitzrayim, y de verdad nos sacó enseguida después del Corbán Pesaj. Dice: Li bnei Israel avadim, avadaihem. Para mí son siervos bnei Israel, mis siervos son. Todo eso tiene también un valor numérico redondo. Vale 900. Y ese 900
vale lo mismo que el pasuk, el verso del libro de Tehilim, de los Salmos, en el Salmo 135, verso 15, que dice algo hermoso. Dice, Atzavei hagoim kesef vezahav maaseh yedei adam. Dice, Atzavei hagoim. Si quisiéramos traducir literalmente, Atzavei hagoim son los nervios de los pueblos. Pero acuden en nuestra ayuda los mefarshim, los exégetas, y nos dicen que las deidades, los ídolos a que le rinden culto los pueblos del mundo, son para ellos también atzavim. Son como si fueran los nervios a cuyo través ellos reciben la electricidad de las órdenes eléctricas para los movimientos que deben realizar. Son como si fueran sus atzavim. Y dice, atzavei hagoim kesef bezahav. Los ídolos de los pueblos son de plata y oro. Son plata y oro. Maaseh yedei adam, obra de las manos del hombre. Y el que nosotros sacrificamos ni siquiera era plata y oro, obra de las manos del hombre. Era más grave que eso todavía. Era directamente una criatura de Akadosh Baruj Hu. Y su carácter de deidad era obra de la imaginación o de la perversión del hombre. Decimos, Atzavei hagoim kesef vezahav maaseh yedei adam. Eso es Livnei Israel avadim avadaihem. Para mí son el pueblo de Israel siervos, no para los ídolos. Avadaihem son mis siervos. Eso vale lo mismo que mi declaración en boca de David Amelech, cuando dice que todas las deidades de los otros pueblos, todas las deidades de quien no practica el monoteísmo desde el fondo de su alma, todas esas deidades son plata, son oro, son cuestiones de este mundo, son obra de las manos del hombre. En cambio, Akadosh Baruj Hu puede decir de mí, a diferencia de los otros pueblos, no hablo de ellos, sino de sus ídolos. Y hablo yo. Ahora, cuando se trata de mí y de mi culto, no hablo yo, sino que habla Akadosh Baruj Hu y habla de mí. Y dice que yo soy siervo para él y que yo soy su siervo. Que yo estoy supeditado a él doblemente, desde el lado de él y desde mi propio lado. Y fijaos hasta qué punto esto describe también bellísimamente un paradigma de la relación de pareja en este mundo. Cuando todo lo que hay afuera, cuando todas las otras mujeres de un hombre o todos los otros hombres, cuando todas las otras mujeres que no son mi mujer, o cuando todos los otros hombres que no son mi esposo, son para mí árboles andróginos, son para mí nervios de plata y de oro, obra de las manos del hombre. Y mi cónyuge puede decir de mí que yo estoy cautivo de él por lazo doble, desde él y desde mí. Entonces ahí se da el conjunto perfecto de estos dos 900, Livnei Israel avadim avadaihem, atzavei hagoim kesef vezahav maaseh yedei adam. Pero nos queda apenas un bocato di cardinale que no quiero que nos perdamos, aunque la idea fundamental de nuestro estudio compartido de hoy, sin duda, va a ser toda la enseñanza maravillosa que se desprende de la igualdad entre Korban Pesach y Prurbu, la mitzvah de reproducidos y multiplicados. Pero sucede que lo que dice Akadosh Baruj Hu allí en Parshat Behar, que decíamos recién, se completa, dice, Livnei Israel avadim avadaihem, asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim, que yo los saqué de la tierra de Mitzrayim. Y si queremos entender a dónde se remonta esto,
tenemos que, o podemos, apelar al valor numérico 2171 de la expresión entera, Asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. 2171, exactamente igual que el verso que también está en Tehilim, en el capítulo 110, verso primero. Y dice así: Le David Mizmor, Neum Adonai la Adoni, Shev li yemini, Ad ashit oiveja, Adom le regleja. Y es un pasuk que, antes de ser traducido, merece una aclaración. Dijimos al inicio del pasuk, Neum Hashem la Adoni. Neum es el discurso, donde decimos Hashem, lo que aparece escrito es el nombre de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav, una Hei, el nombre fundamental de la manifestación fundamental de Akadosh Baruj Hu, el nombre identificado con el lado del Gesed, con las energías del Gesed. Pero después dijimos que es el discurso de Hashem, la Adoni, y ahí Adoni está escrito con las letras Aleph, Dalet, Nun, Yud, de las cuales también, con una puntuación diferente, se puede leer el nombre que se escribe Aleph, Dalet, Nun, Yud y que se pronuncia Ado y después Nai, que es el nombre, graciosamente, que pronunciamos cuando leemos el primer nombre que dijimos. Cuando leemos en la Torá o en la Tefilá el nombre que se escribe Yud y después Hei, después Vav y después Hei, pronunciamos el nombre que se dice Ado y después Nai, porque el primer nombre está en la Sefirá de Biná, en el novio sagrado del Cantar de los Cantares, el Shir HaShirim, y el segundo está en la Sefirá de Malchut, en la novia sagrada del Cantar de los Cantares. Y entonces, de la unión entre ambos, es que se va a producir de verdad ese Yihud, esa unión matrimonial, conyugal perfecta, que es la forma que asume la faz definitiva de la Geulá Be'ezrat Hashem, y a la que nos referimos cada vez que pensamos cumplir una mitzvah y ponemos nuestra kavaná y decimos Leshem Ichud Kutsha Brihu Shchintei, decimos que se unan a Kadosh Baruj Hu con su Shchiná, arriba y abajo los dos nombres. De todos modos decimos que nuestro verso, nuestro pasuk, dice Le David Mizmor, Mizmor, salmo para David, Neum Hashem la Adoni. Discurso de Hashem, decimos para mi amo. Y cuando decimos que es para mi amo, podríamos estar diciendo también que es para la Malhut. Y si es para la Malhut, es para todo el pueblo de Israel. Pero si es para mi amo, como está escrito allí, como se da la primera lectura sencilla de la cuestión, entonces se refiere, como explican los Mefarshim aquí, que se trata de Eliezer, el siervo de Abraham, que está explicando lo que sigue. Está explicando que así le dijo Hashem a su amo Abraham. Y le dijo, Shev le yemini, toma asiento a mi derecha. O sea, del lado del Gesed. Abraham, todo él es Gesed. Hashem le ordena a Abraham, como si fuera, sentarse a su derecha. Ad ashit oiveja hadom le regleja. Hasta que yo tome a todos tus enemigos y los posterne a tus pies. Yo voy a hacer eso. Voy a doblegar para ti a todos tus enemigos. Le promete Hashem a Abraham en la primera lectura, en la lectura literal del pasuk, donde leemos Aleph Dalet Nun Yud, leemos Adoni. Pero si hacemos la pequeña pirueta de agregar un pataj, una vocal A, sencilla, abajo de la letra Nun, o mejor un kamatz, en realidad, que también es una letra A. Si hacemos eso, entonces va a resultar que lo que se está diciendo aquí no es forzosamente Eliezer, el siervo de Abraham,
Si nos está diciendo David Amelech y ensalzando a Kadosh Baruj Hu por ello, que así fue lo que prometió Hashem a el pueblo de Israel, a la Shejinah, a Knesset Israel, a Rachel Imeinu. Shevli Yemini, toma asiento, siéntate y no hagas nada, que es lo que se le ordena al pueblo de Israel en la salida de Mitzrayim. Y como hemos estudiado en Parashat Beshalach, y lo vamos a retomar la semana próxima, Bezrat Hashem, es lo que sucede cuando el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo y hay que cruzarlo, y vienen los egipcios atrás, etc. Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, y Moshe le dice al pueblo de Israel, ustedes, chito, nada que hacer. Ahora Kadosh Baruj Hu hace, ustedes se sientan y miran, ponen quinta y a mirar el paisaje. Sheble Yemini, prometió Kadosh Baruj Hu, siéntate a mi derecha, toma asiento en mi Gesed, hasta que yo doblegue a todos tus enemigos por ti y los haga posternarse ante ti, para que tú y quien está a la cabeza de ti, Be'ezrat Hashem, Mashiach ben David, reine sobre la humanidad toda y sobre el mundo todo. Y eso es infinitamente Geuli. Eso es Asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Porque yo los saqué de la tierra de Mitzrayim. Ahí está el doble sentido de lo que reporta Eliezer acerca de la promesa que le hizo Hashem a Abraham y lo que anuncia David que Hashem le prometió al pueblo de Israel. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de Shev Limini. Shev Limini. Siéntate en mi Gesed. Y siéntate en mi Gesed es una instrucción precisa y grandiosa. Tú toma asiento al lado del Gesed de la conducción del mundo. Tú ocúpate de expandir el Gesed en el mundo, como hizo Abraham Avinu. Como estamos llamados a hacer todo el pueblo de Israel y todo aquel que quiera ser de verdad hombre de Torah, obrero de Geulá. Shevli Yemini. Si Akadosh Baruj Hu juzga con juicio justo, aquel que está apegado a la Torah no juzga con juicio justo, sino con benevolencia, e intenta, en todos los casos, inclinar la balanza de Akadosh Baruj Hu, de quien sea, del lado de la justicia al lado de la piedad, al lado del Gesed. Ese es el trabajo de un Hasid. Ese es el trabajo de alguien apegado verdaderamente a la Torah. Instaurar el Gesed por regla. Instaurar la solidaridad, la piedad, el amor, la voluntad de dar, la voluntad de incidir con bien en el colectivo de que formamos parte. Instaurarlo como norma en círculos concéntricos en nuestro mundo. En mi casa, en mi barrio, en mi comunidad, en mi país, en mi pueblo, en mi mundo. Javerim queridos, Be'ezrat Hashem, que la solemnidad increíble a que somos llamados en Parashat Bo, con la instauración de una categoría nueva en el género humano, una categoría que no está genéticamente cerrada, que depende de un pacto, y que se manifiesta en, de vuelta, una primer mitzvah para la nueva categoría del género humano, paralela a la primer mitzvah, dada a la especie humana, toda ella, en Bereshit. Y después de eso, quedémonos, Javerim, con las herramientas de Geulá que acabamos de recibir, de aprender, en los otros dos psukim que estudiamos, que nos llevan a aprender a traer Mashiach, con fe completa, supeditándonos únicamente a la ley verdadera, a los designios de Kadosh Baruj Hu, y a más nada debajo de eso, realmente, e instaurando el Gesed, si queremos ver a los enemigos de la verdad, a los cultores de lo bajo, si los queremos ver replegados, posternados, humillados, sometidos a la verdad y a la luz verdadera.
no para tener venganza respecto de ellos, sino para endulzarlos también a ellos. Y una vez que han perdido su poder sobre nosotros, Be'ezrat Hashem, conducirlos a la Teshuvá. Y entonces sí, instaurar el Gesed por ley de existencia, por ley de la sociedad. Javerim queridos, que sea a través de esas herramientas, en la práctica nuestra de cada día, que nos convirtamos en obreros verdaderos de Geulá y veamos la Geulá completa, revelada, entera, cristalina, por manos del Mashiach ben David, muy pronto en estos días mismos. Amén. Ken Yehi Ratzon. Shalom para todos. Mi verajá con vosotros.